Buenos días. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por tú nos salvaste con la sangre de Jesús. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra para que pueda aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros los que vamos al cielo queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Ayúdanos a vivir una vida que glorifique a Dios. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el Evangelio a nuestras familias, a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestra iglesia para que podamos predicar el Evangelio a muchas personas. Y también te pedimos que nos des poder para este trabajo. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. Creemos que en esta hora aquí tú, Jesucristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Por favor, a través de la palabra de hoy, cámbianos para que podamos ser como tus hijos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Dos versículos, leamos juntos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he estado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuando con la última vez, aprenderemos la palabra bajo el tema: ¿se puede perder un hijo de Dios salvo? ¿Puede perderse un cristiano que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y se ha convertido en hijo de Dios? Esta pregunta es muy seria e importante. A lo largo de la historia se ha planteado constantemente la afirmación de que incluso los cristianos salvos pueden perderse. Y sorprendentemente todavía es aceptado por mucha gente. Sin embargo, la enseñanza de que un hijo de Dios salvo puede perderse es un veneno muy dañino para el espíritu. ¿Significa esto que una persona que se ha convertido en hijos de Dios puede volver a ser hijo del diablo? ¿Puede perderse nuevamente una persona cuya espíritu ha sido garantizada por la venida del Espíritu Santo? Nunca es así. Entonces, ¿por qué tanta gente enseña estas enseñanzas? ¿Por qué? Los hijos de Dios dan por sentado que definitivamente irán al cielo. Que han sido salvos no pueden perderse. ¿Por qué? Porque así lo dice en la Biblia. Pero el problema es que hay demasiados miembros de iglesia no salvos en el mundo. Hay muchas personas que creen que pueden llegar a ser hijos de Dios a través de la oración de aceptación sin ser salvos. También hay muchas personas que creen que si van a la iglesia con diligencia o hacen buenas obras, pueden convertirse en un hijo de Dios. Por supuesto que está mal.
Claro que sus vidas no cambian porque nunca fueron salvos. Por lo tanto, es fácil aceptar la enseñanza de que hay que llevar una buena vida religiosa, pero solo se puede ir al cielo si se mantiene la fe hasta el final. Incluso un hijo de Dios salvo llega a creer que si comete un error en su vida, puede perder su salvación. Pero, como aprendimos la semana pasada, un cristiano salvo nunca se pierde, nunca. Explicado en detalle a través de la Biblia por qué no se puede perder. Y desde finales del sermón de la semana pasada, hemos estado viendo versículos utilizados por personas que afirman que los hijos salvos de Dios se pueden perder. La semana pasada hubo una mala interpretación de Judas Iscariote, viaje de Egipto a Canaán, palabras de ser borrado del libro de la vida. Aprendimos sobre estas tres cosas en detalle. Hoy, entre estos otros versículos, revisaremos más versículos utilizados por aquellos que afirman que los hijos salvos de Dios se pueden perder. ¿Por qué usa los versículos para afirmar que los salvos pueden perder? ¿Por qué? Malinterpretan la Biblia al ignorar el contexto completo y el trasfondo histórico. Vamos a ver otra vez este versículo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algunas personas citan este versículo y afirman que incluso aquellos que son salvos irán al infierno si no viven una vida vencedora. Sin embargo, en la Biblia las palabras salvo y vencido nunca se usan con significados diferentes. Jesús era el vencedor, el ganador. Vamos a ver este versículo. San Juan 16, 33. Leamos juntos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Jesús, el verdadero vencedor que venció al mundo y a la muerte es Jesucristo. Otra vez, Apocalipsis 5, versículo 5. Leemos juntos. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí dice, he aquí que el león de tribu de Judá es Jesús, el verdadero vencedor que venció al mundo y a la muerte. Otra vez, 17, versículo 14, yo leo. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque eres Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Espíritu Santo vencedor del Señor entra en una persona cuando es salva. Entonces, los que son salvos se convierten en vencedores. El verdadero vencedor, Él es Jesucristo. Al mismo tiempo, los cristianos salvos que se han vuelto uno con Jesucristo, también se convierten en vencedores. Por lo tanto, la palabra vencer
que aparece repetidamente en el libro del Apocalipsis significa los salvos. Los salvos. Igual significa. Algunas personas interpretan la Biblia dividiendo en dos categorías entre los que han sido salvos. Algunos son vencedores y otros no son. Pero esta interpretación jamás es la interpretación correcta. Por ejemplo, ¿cuántos países han perseguido a Israel a lo largo de la historia? Aquí dice, Salmos 129, versículo 2. Yo leo. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. ¿Cuántos países persiguieron a Israel a lo largo de la historia? Pero las naciones gentiles nunca podrán derrotar a Israel. Nunca podrán. Debido a que existe un pacto entre los israelitas y Dios, nadie puede romper los vínculos de ese pacto. Asimismo, los cristianos también pueden ser acusados de diversas maneras desde su niñez. En cambio, los cristianos vencen al mundo y al diablo. Antes de ser salvos, teníamos poca protección contra el pecado. ¿No? He oído hacia la gente los corazones injuriosos, los corazones viciosos, las palabras y las acciones se daban por sentado. Cuando alguien me molesta, mi reacción natural es salir pecado. No. No obstante, no es diferente después de ser salvo. El Espíritu de Cristo que venció el pecado y el mundo vive dentro de mí y me domina. Entonces, no intentamos no cometer pecado que se daban por sentado y luchar contra ellos. Las personas no salvas no pueden vencer al mundo. No. Por el contrario, una persona salva vence al mundo y al diablo. Y se hace un pacto con sangre entre los cristianos salvos y el Señor. Por eso, el mundo nunca podrá tragarse a los cristianos. Vamos a buscar Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Yo leo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7, leamos juntos. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi Dios. Los que venzan, es decir, los cristianos salvos, entrarán al cielo nuevo y la tierra nueva. Los que venzan beberán del manantial del agua de la vida y recibirán todas las promesas de bendiciones junto con todos los santos. Por otro lado, las personas que aparecen en el versículo 8 son las que no vencieron. 8, leamos juntos.
Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En última instancia, todas las personas en este mundo se dividen en dos categorías: los que vencen y los que no vencen. Así hay dos categorías: los que son salvos y los que no son salvos. No hay otra categoría, no hay. Realmente ha nacido de nuevo. Esto es lo mismo que decir soy realmente un vencedor. Es igual significa. Entonces, yo voy a explicar más detalladamente. Entonces, ¿qué significa vencer? ¿Qué significa? Primera de Juan 5, versículo 4 y 5. Yo leo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5, leamos juntos. ¿Quién es el vence al mundo? Sino en que cree Jesús es el Hijo de Dios. Los nacidos de Dios, es decir, los que se salvan, vencen al mundo. Una persona que originalmente pertenecía al mundo se convierte en una persona que no pertenece al mundo cuando es salva. A los que son salvos se les ha dado una vida desde arriba, una vida distinta del mundo. Por tanto, esa persona tiene el poder de desafiar al mundo. ¿Cuál es la diferencia entre peces muertos y peces vivos? ¿Cuál es la diferencia? Los peces muertos son arrastrados por la corriente, pero un pez vivo desafía la corriente. Los santos son los únicos seres que pueden vivir en contra de las tendencias del mundo. Dios lo ve y se complace. Una persona nacida de nuevo no es como paja que se lleva el viento. Los cristianos tienen el poder de luchar contra las tendencias del mundo y vencer. Además, ¿qué significa que una persona salva gane? Una vida que se salva es una vida que no comete pecado. Los cristianos que han recibido esta vida pueden vencer el pecado. Vamos a ver este versículo. Primera de Juan 3, versículo 9. Leamos juntos. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El Señor nos salvó del castigo del pecado al morir en la cruz por nosotros. Además, quien continuamente nos libra del poder del pecado. Por lo tanto, aunque un cristiano salvo puede cometer pecado temporalmente, pero no puede continuar viviendo en pecado. En este pasaje, no pecar significa no cometer pecados intencionales, habitual y repetidamente. Un cristiano salvo no puede vivir así. Salmos 65, versículo 3. Yo leo. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. David también confesó que el pecado lo había vencido temporalmente. En cambio, pudo volver a levantarse. Incluso los cristianos salvos a veces caen
pero tienen el poder de levantarse de nuevo. Romanos 6, capítulo 14. Leamos juntos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ley. La palabra enseñorear aquí es mashal en hebreo, mashal. El primer lugar donde aparece esta palabra en la Biblia es Génesis 1:16. Aquí dice, Génesis 1:16. Leamos juntos. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que noche. Hizo también las estrellas. La palabra señorear es mashal en hebreo. Aquí. Tiene el significado de gobernar, reinar, ser el amo. Vamos a ver otra vez. ¿Por qué el pecado no se enseñoreará de vosotros? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no puede gobernar a los cristianos. Los cristianos no son continuamente arrastrados por el pecado. Cualquiera que se sienta atraído por el pecado es esclavo del pecado. Una vida que tolera el pecado es una vida de engaño. Si se continúa viviendo en pecado, incluso después de saber que Jesús derramó su sangre por mí, el evangelio es solo una teoría para esa persona. ¿No? El pecado no puede dominar a una persona que verdaderamente se da cuenta de los méritos de Cristo. Además, ¿qué significa que una persona salva vence? Los que son salvos vencen al diablo. Aquí dice, 1 de Juan 2, versículo 14. Leamos juntos. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Todas las personas no salvas están bajo el poder del diablo. Aquí dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está en manos del maligno. Sin embargo, solo los cristianos nacidos de nuevo pueden vencer al diablo en el Señor porque han recibido la vida de Cristo. Sabemos el incidente en el que el bastón de Aarón se tragó la serpiente de los magos egipcios. ¿Qué enseña esto? ¿Qué enseña esto? La cruz de Cristo muestra el hecho de que tenemos victoria sobre todo, incluidas las fuerzas de Satanás. ¿Quién puede vencer al diablo excepto aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús es el único que vence a Satanás en este mundo. Y los cristianos en Jesús también pueden vencer a Satanás con el poder dado por Cristo. En el progreso del peregrino hay una imagen de un cristiano derrotando al diablo con la espada del Espíritu Santo. Si son salvos y creen normalmente en la iglesia, la palabra de Dios habita en ellos.
El santo cuyo corazón habita en la palabra de Dios, es capaz de vencer al diablo. Además, ¿qué significa que una persona salva gane? ¿Qué significa? Los que son salvos vencen la tribulación y la persecución. Aquí dice, Romanos 8, 35 a 37. Yo leo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación y angustia, o persecución, o hambre, o desnudez y peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37, leamos juntos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchos cristianos de la iglesia primitiva murieron a causa del Evangelio. Fueron alimentados con leones y quemados en la hoguera. El cristianismo es la religión con más mártires de la historia. Los cristianos vencen fácilmente la tribulación y la persecución mediante la fuerza dada por Cristo. Una cristiana salvo es un vencedor. Es cierto, es correcto. Entonces, ¿cuál es la base sobre la cual los cristianos pueden vencer? Porque hemos recibido la vida del Señor, la vida de lo alto. Aunque el tallo que emerge de la semilla parece frágil, ¿acaso no atraviesa incluso la tierra firme? Este es el poder de la vida contenido en las semillas. Asimismo, el Espíritu Santo, el Consolador, viene a los cristianos que son salvos. Por lo tanto, los cristianos pueden vencer. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Los cristianos pueden vencer gracias al amor de Dios. Pueden vencer todo esto porque tienen verdadera fe. Verdadera fe. Apocalipsis 12, versículo 11. Yo leo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los cristianos pueden vencer al diablo con la sangre de Cristo, la palabra y el espíritu de martirio que no perdona la vida. ¿Cuál es la base más importante para que un cristiano salvo gane? Es la cruz. Es la cruz. Es la cruz. Sí, correcto. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 25. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. Este versículo, leamos juntos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El remedio más sabio de Dios en el mundo es la cruz. Es la cruz. Nada muestra mejor la obra de Dios que la cruz, de la que Jesucristo colgó en su forma más miserable. La cruz es el remedio perfecto de Dios. Aquellos que verdaderamente entienden el mensaje de la cruz viven sus vidas bajo el gobierno del amor de Dios. El mensaje de la cruz permite a las personas verse a sí mismas tal como realmente son.
se baja y se humilla. Y hace que uno adquiera sabiduría en la vida. El mensaje de la cruz permite a las personas vivir una vida para los demás y dar fruto. La cruz es la mayor herramienta para hacernos temer a Dios. No hay nada más fuerte que la cruz. No hay nada más poderoso que la cruz. ¿Qué puede eliminar el pecado? Es solo una cruz. A lo largo de la historia han existido numerosas religiones e ideologías, pero nada podría eliminar los pecados del hombre. ¿Qué podría salvar a los humanos de la condenación de Dios? ¿Qué permitió a los pecadores presentarse confiadamente ante Dios? No hay nada más que la cruz. La cruz es la única y más poderosa manera de quitar el pecado. La preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz quitó para siempre el pecado y nos justificó. La cruz es el lugar donde se realizan plenamente la santa justicia y el amor sacrificial de Dios. La justicia de Dios se cumplió en la cruz. Además, el amor de Dios se cumplió plenamente en la cruz. La cruz es la solución perfecta de Dios. ¿Qué puede controlarse el pecado? La ética, la moral y la religión han servido para controlar el pecado temporalmente. Sin embargo, todos estos intentos no solo fracasaron en su intento de eliminar el pecado, sino que fueron solo una medida provisional. No importa qué medio y método humanos se utilizaran, las personas no podían salvarse del poder del pecado. Pero la cruz de Cristo es el único remedio que controla el pecado y nos libera de su poder. Los santos que fueron salvadas por la preciosa sangre de la cruz experimentaron el poder de la cruz que controla el pecado. Por eso podemos dar testimonio de lo que experimentamos. Si no fuera por el poder de la sangre de Cristo, no nos habríamos convertido en santos. Tampoco habría habido victoria sobre el poder del pecado. Al final, habríamos estado pagando en pecado como los no salvos del mundo. ¿Qué nos permite superar la tribulación y la adversidad? ¿Qué nos permite? La cruz es la solución más fuerte para superar la tribulación y la adversidad. ¿Quién sufrió más en la historia? Son cristianos. Nadie ha sufrido tan severamente como los cristianos. ¿Qué nos hizo estar dispuestos a sufrir tribulaciones, adversidades e incluso el martirio? Es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo los puso en el camino del sufrimiento. Incluso lo llevó al borde del martirio, que nos permite vencer el poder de la muerte. Hebreos 2, 15. Leamos juntos.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como dice esta palabra, la muerte es algo que todo el mundo teme. Por el contrario, hay personas que gritan hacia la muerte. ¿Quiénes son? Las que aceptaron el mensaje de la cruz, que cambia a las personas, que cambió a la mayoría de los pecadores. Es la cruz. Miramos 2000 años de historia de la iglesia y sus alrededores. ¿Qué fue lo más efectivo, más cambiar las personas? Es la cruz de Cristo. Durante 2000 años, la cruz de Cristo ha despojado a innumerables personas de su hipocresía y los ha convertido en personas honestas y limpias. ¿Qué causan las buenas obras? La cruz hizo el mayor bien en este mundo. La cruz era la forma más eficaz de enviar misioneros y hacer que trabajaran duro y se sacrificaran por las almas. Fue la cruz la que nos hizo trabajar tan diligentemente como hormigas y silenciosamente como bueyes para la gloria del Señor. La cruz hace que una persona sea la más realista. La cruz nos animó a realizar la obra de Cristo y a hacer el bien en realidad. Hay un libro llamado La Carta de Screwtape de C.S. Lewis, probablemente también en Perú. Según este libro, una de las estrategias que el diablo suele utilizar es la de aferrarse al futuro o al pasado. Según este libro, una de las estrategias que se trata de ignorar la realidad. Se trata de ignorar la realidad. En cambio, los cristianos son personas bendecidas con un futuro entero. Saben que sus asuntos presentes se relacionan con la eternidad. Saben, ¿no? Por eso nos volvemos fieles en este mundo. Los santos hacen brillar la luz del Señor en este mundo, guían a las personas y hacen el bien. ¿Qué hace posible la práctica del amor? La cruz hace que la gente ame a Dios. La cruz hace que la gente ame a sus vecinos y enemigos. Vecinos y enemigos. Nada puede acercarse a la cruz en hacer que la gente practique. Que estableció las personas y las condujo por el camino del amor. También es la cruz. El amor es el núcleo de la fe cristiana. La persona que mejor practica el amor es la que comprende el mensaje de la cruz. ¿Qué nos impulsa a liberarnos de las comodidades de la carne y poner un pie en la tierra prometida? El Evangelio de la cruz permite a las personas pisar la tierra prometida. Una fe tan pequeña como una semilla de mostaza no solo puede arrancar una morera y plantarla en el mar, sino que también puede mover montañas.
No hay nada más eficaz que la cruz para crear una vida poderosa. Un ejemplo representativo de un vencedor en la Biblia es Jacob. Jacob es el vencedor. El nombre Israel significa alguien que luchó con Dios y venció. Aquí dice, Génesis 32, versículo 28. Leamos juntos. Y el varón, él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y Jacob es el vencedor. Jacob se aferró a Dios y Dios finalmente lo bendijo. Jacob es quien ganó para recibir la bendición de Dios. Ganó a su hermano Esaú. Superó dificultades y tribulaciones. Venció a Labán, su suegro. Jeremías 1, versículo 18 a 19. Yo leo. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. 19, leamos juntos. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarse. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dios dijo que Jeremías llegaría a ser una ciudad fortificada, una columna de hierro, un muro de bronce. Habló en una parábola de que la vida de Jeremías sería atacada como un ejército ataca una ciudad. No importa cuán fuerte sea la ciudad fortificada, las columnas de hierro y los muros de bronce, si hay muchos atacantes, seguramente habrá sufrimiento. De hecho, los reyes de Judá, los jefes, los sacerdotes y el pueblo se opusieron firmemente a Jeremías. Pero no pudieron vencer a Jeremías. Jeremías fue intimidado mucho, pero finalmente salió victorioso. Jeremías 20. Versículos 7 a 13, yo leo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte. Fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito. Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de mucho temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban. Si Ciudadaría quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua
confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. 13 leamos juntos. Cantad a Jehová, load de Jehová, porque ha librado el alma del pobre del mano de los malignos. Aquí dice, Jeremías es un hombre que se rindió a Dios. Dios usó preciosamente a aquel que se rindió a Dios. Aquí dice, oh Jehová, más fuerte fuiste que yo. Jeremías se rindió a Dios. Como resultado sufrió mucho, pero Dios estaba con él. Por eso superó todas las adversidades y completó su misión. Nosotros tenemos misión, cada uno, ¿sí? Tenemos que evangelizar nuestra familia, nuestros vecinos, alguien, ¿sí? Nosotros tenemos cada misión. Los cristianos también recibieron la vida de Cristo. A través de esa vida vencemos el pecado, el mundo y el diablo y hacemos la voluntad del Señor. El Espíritu Santo vencedor del Señor entra en una persona cuando es salva. Entonces los que son salvos se convierten en vencedores. Por lo tanto, la palabra vencer, que aparece repetidamente en el libro del Apocalipsis, significa los salvos. Los salvos. Algunos interpretan la Biblia dividiendo en dos categorías. Algunos son vencedores y otros no son, incluso entre los que han sido salvos. Pero esta interpretación no es la interpretación correcta jamás. El que se salva es el que vence. Las palabras sobre los que vence dije largamente porque contienen una lección también. ¿Entienden? ¿Sí? Por eso, el que se salva es el que vence. Es igual significa, ¿sí? No es diferente. Y continuamente analizando pasajes utilizados por quienes afirman que los hijos salvos de Dios están perdidos. Vamos a buscar San Mateo. San Mateo, versículo 5. Versículo 5, capítulo 5, versículo 20. 5:20. Este versículo leamos juntos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A primera vista, estas palabras de Jesús pueden malinterpretarse. Quizás piensen que si hacen una justicia mejor que los fariseos y los escribas, podrán entrar al cielo a través de sus acciones. Sin embargo, para entender este versículo con precisión, debemos leer el versículo 19, el versículo justo anterior. Versículo 19. Leamos juntos. De manera que cualquiera que quebrante es uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe así los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
El versículo 19 habla de la cuestión de llegar a ser grandes y pequeños en el cielo. Ser grande o pequeño en el cielo depende de si enseña cumpliendo o no, incluso los mandamientos más pequeños. En otra palabra, llegar a ser grande o pequeño en el cielo está determinado por las acciones. Sin embargo, si uno puede entrar al cielo o no, no tiene nada que ver con sus acciones. Y digo que para entrar al cielo uno debe poseer mejor justicia que los escribas y fariseos. Si nos fijamos en Mateo 5, esto se explica con un ejemplo específico como asesinato, adulterio, falsos juramentos, amor al prójimo. Explico con estos ejemplos. En otras palabras, pueden ir al cielo solo si siempre siguen este mandamiento sin romperlo ni una sola vez. De hecho, esto es imposible para los humanos. Es imposible que los humanos guarden perfectamente los mandamientos de Dios. Por eso Jesús vino y guardó la palabra de Dios en nuestro lugar y recibió la maldición de la ley a favor nuestro. En última instancia, Mateo capítulo 5, versículo 20, enseña que dado que es imposible ir al cielo con justicia humana, debemos poseer la justicia de Dios a través del Evangelio. Cuando uno posee la justicia de Dios, el Espíritu Santo entra y se cumplen los requisitos de la ley. Por lo tanto, está diciendo que debemos poseer la justicia que proviene del Evangelio. Vemos los pasajes relacionados. Filipenses 3:9. Y leo, y ser llamado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Siguiente. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe, para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está escrito mucho. Siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. A fin, Mateo capítulo 5, versículo 20, enseña que dado que es imposible ir al cielo con justicia humana, debemos poseer la justicia de Dios a través del Evangelio. Cuando uno posee la justicia de Dios, el Espíritu Santo entra y así se cumplen los requisitos de la ley. De modo que está diciendo que debemos poseer la justicia que proviene del Evangelio. ¿Entiende? ¿Sí? Continuamos más pasajes utilizados por quien afirman que los hijos salvos de Dios pueden perder. San Mateo 7. San Mateo 7, versículo 21. 7:21. Yo leo. No
todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Profetizaron en el nombre del Señor, echaron fuera demonios en el nombre del Señor, en los que hicieron muchos milagros. Hay muchas personas como este ente en Perú. No, profetizaron en el nombre del Señor, ¿sí? Echaron fuera demonios en el nombre del Señor. ¿Cómo hacían? En los que hicieron muchas milagros, lengua habla, bla, bla, bla. Esto es obra de Dios, lengua. Hay muchas en Perú. Pero, ¿por qué estas personas fueron expulsadas de la presencia del Señor? ¿Por qué? Aquí dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas personas fueron expulsadas de la presencia del Señor porque no hicieron la voluntad de su Padre celestial. Entonces, ¿qué significa actuar según la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo todo lo posible para cumplir la ley? Por supuesto que no. Esta afirmación también debe interpretarse en función del contexto general. Esta es una continuación de Mateo capítulo 7, versículo del 13 al 27. Hacer la voluntad de Dios se menciona en los versículos anteriores. Versículo 13 a 14, entrar por la puerta estrecha. Versículo 15, convertirse en oveja y no en lobo. Versículo 16 a 20, convertirse en árbol bueno, no en árbol malo. Los versículos del 24 al 27 son edificar una casa sobre roca, no sobre arena. ¿Qué significa todo esto? Es un problema relacionado con la vida. Es un problema relacionado con la vida. En otras palabras, es un problema relacionado con el renacimiento. En última instancia, hacer la voluntad de Dios significa nacer de nuevo. Jesús explicó claramente la voluntad de Dios Padre. Aquí dice, busquemos, es muy importante, San Juan. Busquemos San Juan 6. San Juan 6, muy importante. San Juan 6, versículo 40. San Juan 6, versículo 40. Tenemos que acordarnos, ¿sí? Tenemos que acordarnos a este. 6:40, leamos juntos. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Cuál es voluntad de que le ha enviado? ¿Cuál es?
aquí. Esta es la voluntad del que me ha enviado, Padre, que todo aquel que ve al Hijo y tenga vida eterna. Hacer la voluntad del que me ha enviado, como se menciona en Mateo 7, versículo 21, se refiere a nacer de nuevo por la fe en Jesucristo. Solo esa persona puede ir al reino de Dios, el cielo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí. Un cristiano salvo nunca se pierde. Es cierto. Está escrito en Biblia. La semana pasada explicamos en detalle por qué no podemos perderlo a través de la Biblia. Y estamos viendo los versículos usados por aquellos que afirman que los hijos de Dios que han sido salvos pueden perder. Hay alrededor de 32 tipos en total. Hemos visto un total de 6 hasta hoy. Hay demasiadas iglesias en el Perú que enseñan en contra de la Biblia que incluso aquellos que son salvos pueden perderse. Como resultado es una situación que confunde incluso a aquellos que han sido salvos. Puede que lleve algo de tiempo, pero veremos los 32 versículos. A través de esta oportunidad debemos aprender claramente que una vez la salvación es eterna y que aquellos que han sido salvos no se pueden perder. Hoy día hay reunión general. Por eso terminamos más rápidamente. Oremos entonces. Dios el Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayude que vivamos como aprendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Himnario 94.